continuamos con la serie de temas que traemos acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Este es el mensaje número 4. Ya vimos una introducción, ya vimos también una salutación y veíamos también esa primera parte. Fue bien difícil hace 8 días acerca de un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo, la buena nueva es una sola, pero los hombres han pervertido el evangelio. Un evangelio diferente es aquel evangelio pervertido. Y veíamos cómo terminaba hace 8 días el versículo 11, cuando Pablo nos decía que si él predicaba un evangelio diferente, o el que predica un evangelio diferente, el fin es agradar a los hombres. Pero el que predique el evangelio correcto, el evangelio verdadero, va a agradar a Dios. Y ese es el punto. Entonces él decía, ¿agrado yo a los hombres o agrado a Dios? Es más, hermanos, usted ya sabe, predicar el evangelio verdadero no es agradable a los hombres, al punto que todo aquel que predique el evangelio verdadero tiende a ser rechazado. Solamente es aceptado por los que tienen el evangelio verdadero. Los que han recibido el evangelio verdadero pueden recibir al predicador. De lo contrario, no es posible. Bien, hoy vamos a continuar y este sería el mensaje número 4. Y el tema es pruebas apostólicas de Pablo. Pruebas apostólicas del apóstol San Pablo. Aquí hay una pregunta y es la siguiente: ¿era Pablo un apóstol de Jesucristo? Pero sobre todo lo podía demostrar. O sea, no hay duda de los 12 apóstoles. De hecho, cuando van a elegir a Matías, dice que la elección de un sucesor del apóstol que había en este caso traicionado a Jesús como Judas, la sucesión o el reemplazo para, no sucesión, más bien el reemplazo para ese apóstol tenía que ser que hubiera estado con Jesús y que hubiera visto a Jesús resucitado, pero sobre todo que hubiera recibido palabra de Dios, es decir, el Santo Evangelio, para poder dejarlo por escrito o para poder comunicarlo a las demás personas. Si no tenía la palabra, si Cristo no estuvo con él enseñándole, si él no vio a Cristo resucitado, no tenía credencial para ser un apóstol de Jesucristo, es decir, para ser un apóstol. Alguien preguntaba, ¿y cómo sabemos que es un verdadero apóstol? Dice, sencillo. Si alguien dice hoy que es un apóstol, ya sabemos que es falso. Porque solamente hubo 12 apóstoles de Cristo más Pablo. Entonces, habíamos dicho nosotros que el problema con los de Galacia, ¿cuál era? Que los judaizantes habían llegado a formar parte de esa iglesia en las distintas regiones de Galacia, y que ellos, por los judaizantes que habían entrado allí, que estaban predicando un evangelio diferente, ellos, para poder congraciarse con las iglesias de Galacia, tuvieron que atacar al fundador, en ese caso al apóstol Pablo, y al atacarlo a él, atacaban la doctrina. Entonces, ¿cómo ellos hacen para atacar a Pablo y decir que lo que predica Pablo no es correcto, pero que lo que ellos traen sí es correcto? Pues la única manera es desacreditar a Pablo y decirle a ellos que Pablo no era un apóstol, que Pablo sí había hecho un apóstol, o que por lo menos a Pablo lo habían nombrado las personas como un apóstol, pero no Jesucristo. Y eso ya entonces calaba en estas iglesias y comenzaron a dudar de él. Entonces lo que hace Pablo ahora, y lo que vamos a mirar en Gálatas capítulo 1, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 24 y vamos largo. Es cómo demostrar o qué pruebas trae el apóstol Pablo de que él es un verdadero apóstol de Cristo. Y hermano, y este es el punto: si Pablo logra demostrar que él es un verdadero apóstol de Cristo, entonces las iglesias de Galacia no les queda otra sino aceptar el evangelio que el apóstol Pablo les dio. Y si nosotros comprobamos que Pablo es apóstol de Cristo, no nos queda otra que aceptar las 13 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Amén. Y entonces vamos a leer capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bien, uno de los propósitos entonces de los judaizantes era desacreditar al apóstol Pablo, afirmando que Pablo se hizo apóstol y que Pablo no fue designado por Jesús. Así que prácticamente lo que hace el apóstol Pablo es demostrar su apostolado de una manera genuina. Y para eso, por lo menos yo encuentro aquí 5 cosas que él, con sus palabras, le demuestra a los de Galacia para poder luego venir y exhortarles fuertemente. Les habla acerca de que él es un verdadero apóstol de Cristo. Y lo primero que él presenta, lo habíamos visto hace 8 días, pero hay que traerlo acá otra vez, versículo 10. Pablo es siervo de Jesucristo y no de los hombres. Es lo primero que él viene a mostrar. En otras palabras, él está diciendo: mira, los judaizantes que se metieron allí a pervertir el evangelio, ellos lo hacen porque son siervos de los hombres. En cambio, yo vengo porque soy siervo de Jesucristo. Y lo habíamos visto en el versículo 10 que dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claramente, un siervo de Cristo, y entre esos se encuentra el apóstol Pablo, predica el evangelio para agradar a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 8 al 9, encontramos cómo el apóstol Pablo estaba convencido de que él viviera para agradar a Dios, y por eso él es un siervo de Jesucristo. Dice: pero confiamos, y más aún quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, note, o ausente o presentes, serle agradables. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? Ya sea que él estuviera presente aquí, agradaba a Dios. Y si él moría y iba a estar presente delante de Dios, ahí lo iba a agradar. Y eso es lo que él está diciendo acá. También encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12 lo siguiente: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Note lo que dice él: en nada, absolutamente nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Cómo se consideraba Pablo? Soy como los apóstoles, soy igual que ellos, pero realmente yo no soy nada. Es decir, está demostrando que él se consideraba un siervo de Cristo al considerarse menos. Pero luego dice: con todo, aunque soy menos, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Es decir, a la iglesia de Corinto le dice: ustedes vieron en mí las señales de un apóstol. Entonces Pablo tenía señales de que él era un verdadero apóstol, y la primera señal que lo vemos en el versículo 10 es que él servía a Jesucristo, era siervo de Jesucristo, y eso le llevaba a agradar a Dios y no a los hombres. Hermano,
Por eso la Biblia nos dice una y otra vez, nosotros debemos ser siervos de Dios y no de los hombres. Porque si nosotros vamos a ser siervos de los hombres, nos vamos a agradar a ellos. Vamos a vivir un cristianismo para agradar a las personas. Pero si usted está seguro, el Señor lo salvó y que usted es un siervo de Cristo, usted va a agradar a su Señor. Amén. Vamos a vivir para agradar. Lo segundo que vamos a ver acá es que Pablo predica el Evangelio de Jesucristo. Versículos 11 y versículo 12. ¿Qué evidencia hay de que el apóstol Pablo es un verdadero apóstol de Cristo? Porque él predica el Evangelio de Jesucristo. Versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, note, el Evangelio anunciado por mí, o la buena nueva que yo anuncio, no es según hombre, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta era una característica fundamental para ser un apóstol de Cristo. ¿Cuál era? No aprender el Evangelio, no haber recibido el Evangelio de los hombres, sino directamente de Jesucristo. ¿Cuánto estuvo Jesucristo aquí en la tierra? 3 años y medio en el ministerio terrenal. Él vivió 30 años como cualquier persona, pero los últimos 3 años y medio los dedicó al ministerio público, y en ese ministerio público convocó a muchas personas. Tenía más de 70 discípulos, pero de esos 70 discípulos escogió a 12 apóstoles y estuvo con ellos y les dio la palabra a ellos. Jesús les dio el Evangelio a ellos, y Él les dice: yo me voy, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, cuando estos 12 apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, ellos hablaron lo que Cristo les enseñó y el Espíritu Santo les recordó. Entonces ahora viene Pablo. ¿Cómo Pablo va a ser un apóstol de Cristo? Cristo también tuvo que haberle dado a él el Evangelio. Es decir, aquí no hay sucesión apostólica. Aquí no se trata de que el apóstol Pedro ahora convoca a alguien y él le da la palabra, y ese ahora es un apóstol y él ahora va a enseñar la palabra enseguida de Pedro. No es así. Un apóstol con autoridad de la palabra de Dios tenía que recibir el Evangelio directamente de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó? Si cuando Cristo estuvo en la tierra, Pablo era un jovencito, era un adolescente, un muchachito. Cuando la iglesia arranca a crecer, ahora Pablo comienza a perseguir la iglesia, como lo vamos a ver ahora. Es que Jesús se le apareció. Por eso Pablo dice: mas yo os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto es importante, porque el Evangelio, hermano, que tenemos no es según los hombres, es según Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Dice: ese Evangelio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo así? No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y usted dice: bueno, pero yo estoy aprendiendo el Evangelio del pastor, yo estoy aprendiendo el Evangelio de otros. Pues claro, porque nosotros somos apóstoles. Yo aprendí el Evangelio de otros pastores porque ellos no son apóstoles de Cristo. Pero en cambio ellos sí, al ser apóstoles, tenían que haber recibido el Evangelio directamente de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Note que él no dice que yo me encontré con Cristo, sino que dice por revelación de Jesucristo. Es decir, Cristo me dio a conocer el Evangelio. ¿Cierto, hermano? Cristo me dio a conocer el Evangelio y por eso yo lo predico. Pablo estaba convencido entonces de que el Evangelio que predicaba no es de los hombres, sino de Dios. Esto es así, hermanos, como ya dije, porque lo recibió de Jesucristo. Aunque Pablo tuvo, y esto es importante saberlo, un currículum, hermano, tan excelente en medio de los judíos, todo este aprendizaje, mire, lo tiró a la basura para aprender directamente de Jesucristo. Pablo, y lo vamos a ver ahora, y usted lo conoce, dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Dice que Gamaliel fue el mejor maestro de la época de Cristo. Él aprendió de los fariseos tenían una alta estima en cuanto a la escritura, la conocían de memoria, solamente que no la aplicaban.
Pero eran expertos en la palabra de Dios estos fariseos, y ahí está Pablo como un tremendo fariseo. Pablo fue muy excelente, hermanos. Mire, ¿quién conocía el antiguo pacto mejor que Pablo? Nadie. Bien, continuando entonces, hermanos, habíamos dicho que una de las características que tenía que tener el apóstol Pablo era que él tenía que haber recibido el evangelio del Señor Jesucristo de una manera directa. Dice, yo no lo aprendí por el hombre, por los hombres, sino que lo aprendí directamente del Señor Jesucristo. Entonces uno puede pensar, ¿dónde aparece esta palabra? No tengo la cita en este momento, pero cuando él va a entregar la Santa Cena, en 1 Corintios capítulo 11, no recuerdo exactamente el versículo, y es una parte que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Note lo que él dice, yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Otra parte que podemos ver, y ojalá ustedes vayan a 2 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice que, bueno, ustedes me hicieron que yo ahora confiara en la carne. Prácticamente de confiar en la carne es que les voy a relatar una historia, y dice, yo conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero conozco a ese hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, hasta el paraíso, a la misma presencia de Dios. Dice que allí él recibió palabras que no le es dado al hombre expresar. Entonces, cuando uno mira eso, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que de alguna manera el Señor Jesucristo se le apareció a él cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo le reveló el santo evangelio. La Biblia aparece que él estuvo 3 años, como lo vamos a leer ahora acá, y luego dice que 14 años estuvo en Arabia, no sabemos, pero en algún momento que el Señor Jesucristo se le aparece y le tiene que dar la palabra. Ahora, obviamente que lo ratifican los apóstoles. Cuando él va a Jerusalén, él dice, bueno, los apóstoles hablamos, y el mismo evangelio que yo predico es el mismo evangelio que los apóstoles predican. La pregunta es, ¿y por qué así? Hermano, una parte muy importante que dice que lo recibí por revelación de Jesucristo, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, es yendo también a 2 Corintios, le voy a dar las citas que me acuerden, que no tengo el bosquejo. 2 Corintios, capítulo 3, cuando él habla del antiguo pacto. Él está hablando allí y dice, mire, la razón por la cual en el antiguo pacto las personas al leer no comprendieron el antiguo pacto de qué se trataba, es porque en ellos había un velo. Dice, y Moisés se puso un velo, y cuando fue entregada la ley, se puso un velo, y las personas no podían entender. Y dice el apóstol Pablo, y aún ahora mismo, a los judíos les ha quedado un velo en el corazón y en la mente, de tal manera que cuando leen el Antiguo Testamento ellos no pueden percibir la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Cuando dice Pablo que él recibió el evangelio por revelación de Jesucristo, no solamente podemos pensar que es que el Señor vino y le dio a conocer una palabra o el evangelio, así como se le dio a los discípulos, sino que hizo lo mismo que con los discípulos. No sé si ustedes se acuerdan, pero dice que los dos que iban camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, ellos leían la escritura y no entendían. Y no entendían, y el Señor tuvo que venir y decirles, pero ¿cómo son ustedes tan torpes de mente que no entienden lo que están leyendo? ¿Acaso no saben que los salmos, que Moisés, los salmos, los profetas hablaron de Jesucristo? Es decir, todo el Antiguo Testamento hablaron de mí, decía Jesucristo. O como conocemos Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, esas escrituras daban testimonio de Jesucristo. Quiero decir esto para que ahora sí entremos acá. Quiero decirle esto, hermanos. Cuando él dice que yo no recibí el evangelio de hombres, sino por revelación de Jesucristo, hay algo acá, hermanos. Escuche esto. Cuando él en Hechos capítulo 9 va persiguiendo a la iglesia, tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo lo derriba, y él inmediatamente dice, y él queda ciego, dice, Señor, ¿quién eres? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y dice que inmediatamente el Señor le dijo, no solamente lo salvó, sino que le entregó ahora el ministerio. Es decir, en ese momento Pablo, ¿qué tiene? Una revelación de Jesucristo. Pablo tenía un corazón tan oscuro, tenía una mente tan oscura. Mire esto, hermano. Pablo conocía la ley, pero Pablo no había visto en la ley al Mesías.
Pablo conocía el Antiguo Testamento, sabía que el Antiguo Testamento habla de un Mesías que iba a venir, pero él no conoció a ese Mesías. No lo había podido ver en Jesucristo. Por eso cuando ve a Jesucristo dice: usted es un impostor. Esa iglesia que dice que es de Cristo, esos cristianos son impostores, porque él no había tenido la revelación, la iluminación del Santo Evangelio. Cuando él dice que yo lo recibí por revelación de Jesucristo, mire lo que está diciendo. Cuando tuve el encuentro con Jesucristo, en ese momento a mí se me abrió el entendimiento, tuve la revelación de Jesús, es decir, nací de nuevo, recibí la revelación del Espíritu, y ahí pude comprender que ese Cristo que yo había leído en el Antiguo Testamento, que sabía que era el Mesías, ahora me di cuenta que era Jesús de Nazaret. Y a eso es que se refiere. Yo no lo recibí de hombre, sino que el mismo Cristo me abrió el entendimiento, me dio la capacidad de comprender que el Evangelio yo lo tenía claro en el Antiguo Testamento. Hermanos, y esa es la razón por la cual usted lee Hechos capítulo 9 y dice que inmediatamente Pablo está predicando. Y usted dice: pero ¿cómo puede predicar, hermano? Si había alguien que conocía el Evangelio del Antiguo Testamento, era Pablo. ¿Sabe qué le faltaba? Que el Señor lo iluminara, que el Señor le abriera el entendimiento para poder ahora: claro, este es el Mesías, este es el Mesías. Y ahí dijo: pues no me queda otra sino ir y predicar. Entonces podemos ver que esa revelación se da de esa manera. Obviamente Jesús se le aparece en Hechos capítulo 15, y él está hablando del ministerio de él, y dice que el Señor se le apareció a Jacob, a Pedro. ¿Y qué dice? Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Es decir, Pablo fue un apóstol de Jesucristo porque a él se le apareció Jesucristo, y porque Jesucristo le dio a conocer el Evangelio, pero sobre todo le abrió el corazón para que él entendiera el Evangelio que estaba en el Antiguo Testamento. Hermano, ¿y eso no es lo que pasa hoy día? Tú y yo le predicamos el Evangelio a las personas, a nuestros familiares, y ellos no entienden, hermano, y no van a entender. Usted y yo éramos así, no entendíamos el Evangelio, hasta que el Señor, por su gracia, nos iluminó y pudimos entender. A eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Obviamente eso se llama la conversión, como la manejamos a nosotros. Bueno, yo no voy a parar, yo sigo aquí mejor, aquí. Ya voy a depender solamente de la gracia del Señor. Versículo 12. Pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora mire lo que dice: porque ya sabéis, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es decir, los de Galacia conocían el testimonio del apóstol Pablo. Y comienza a hablar ahora de otras evidencias. La primera, que él era siervo de Jesucristo. La segunda, habíamos dicho que el Señor se le había aparecido. Pero luego vamos a hablar de la tercera, la cuarta y la quinta, que se la digo aquí de memoria desde que se me pase. No, pero está hablando de su vida antes de ser convertido, de su vida cuando fue convertido y de su vida después de que fue convertido. Eso es lo que el apóstol Pablo ahora va a comenzar a decir en esto que leímos de Gálatas capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Aquí está hablando de su vida antes de la conversión, antes de que el Señor le revelara el Evangelio a Pablo. Dice que él tenía una conducta en el judaísmo, y esa conducta lo llevaba a perseguir sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, un punto aquí que él dice es que antes, cuando yo estaba en el judaísmo, y usted puede ir después a Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 6, donde él dice que él aventajó a muchos. Más adelante aquí lo dice, pero él en el judaísmo aventajó a muchos. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien la ley. Él dice: yo era ¿qué? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Es decir, si hay alguien que conocía la ley, era el apóstol Pablo. Por eso él dice aquí que ustedes ya, y los de Galacia sabían eso, ustedes saben cómo era mi vida antes. Yo perseguía a la iglesia, pero además la asolaba. ¿Dónde vemos eso? En Hechos capítulo 7, terminando el último, no creo que es el 58 por ahí. Hechos capítulo 7, dice que cuando mataban a Esteban, la ropa la pusieron al lado de un joven llamado Saulo. Es decir, y en el 8:3 dice que Pablo consentía en la muerte. Y Hechos capítulo 9, del 1 en adelante, vemos que Pablo pidió cartas de los gobernantes para perseguir a la iglesia del Señor. Pero algo aquí que me llama la atención, el versículo 13 de Gálatas,
No voy a ir a ninguna parte más, así que por favor quédese ahí en Gálatas ya. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ninguna organización, de ninguna institución. La iglesia es de Dios. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Dice, en el judaísmo, es decir, cuando estaba en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. La palabra aventajaba aquí es que él iba adelante, es decir, él siempre tenía la primera palabra, era el que más sabía, era el que más hablaba, y si alguien debatía con él se lo llevaba, porque no había quien le ganara a Pablo, hermano. Por eso él dice, cuando yo estaba en el judaísmo, ustedes saben eso, Gálatas, yo aventajaba a mis contemporáneos. Miren, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, las tradiciones aquí de los padres, a las cuales Jesucristo también tuvo que enfrentar, en este caso se refiere a los fariseos, era que los fariseos tenían la ley, pero ellos habían acomodado la ley caprichosamente. Pudiéramos decir de esta manera, los fariseos tenían la ley de la letra, pero ellos no tenían la ley del espíritu, es decir, ellos no aplicaban la ley. Ellos decían lo siguiente, más o menos esto era, ¿qué dice la letra? No adulterarás y punto. Entonces los fariseos se cuidaban de no adulterar. Pero sí podían morbosear a la vecina, pero sí podían hasta jugar con ella, sí podían tener pensamientos en nuestros días, podían ver pornografía y eso no había problema. Entonces el Señor tiene que coger y tiene que decirle, a ver qué pasa. Ustedes tienen la ley, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hermano, no se trata de tener la letra, se trata de tener el espíritu de la ley. Y cuando el Señor dice no adulterarás, implica aún no adulterar ni en la mente, ni en el pensamiento, ni en la visión, como hemos dicho en estos días. Dice que él era más celoso de las tradiciones de los padres. En otras palabras, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, mira, la ley, yo era tan celoso de la ley, y no solo de la ley, sino de las tradiciones de mis padres, que esa fue la razón por la cual no permitía que nadie viniera aquí a tratar de decir que era el Mesías. Por eso se levantó contra Cristo y con la iglesia, y por eso era que él la perseguía. Usted tiene que leer, Pablo da el testimonio 2 veces. En Hechos 9 usted lo puede ver. En Hechos capítulo 22, creo, 23, creo que 22, también da el testimonio. Y el 26, que ahora vamos a ir allá para mirar el testimonio que le da al rey Agripa. Verso 15. Pero, bueno, esa es la parte. Antes yo era un perseguidor de la iglesia, ustedes los de Galacia lo saben muy bien. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso, hermanos? Él va a contar el testimonio antes, cuando se convirtió, y después, como credenciales para mostrar de que Jesucristo había cambiado su vida y de que podían confiar en él como un verdadero apóstol de Cristo, porque ese Cristo al cual él testificaba, del cual él hablaba, el Evangelio, lo había cambiado a él. Él era, digamos, una carta presencial, hermanos, visible para ellos, del cambio que Jesús había operado en él, y que también con ese Evangelio era lo mismo que operaría en los Gálatas y todos los que le escucharan. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y ahí quiero parar un momentico porque esto es impresionante. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Pablo está diciendo que el llamamiento que Dios le dio a la salvación y al servicio, y aclaro otra vez esto, hermanos, no hay llamamiento a la salvación, sino hay llamamiento al servicio. Esto lo estoy enseñando tanto en Romanos como aquí. Si una persona dice que el Señor lo llamó a la salvación, automáticamente lo llamó a servir. Entonces Pablo aquí está diciendo, pero cuando agradó a Dios, y este agradó a Dios, lo entendió muy bien el que esta mañana vio el mensaje de Cali, que estábamos hablando del decreto de Dios. Dios tiene un decreto, pero ese decreto lo va a hacer cumplir después. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo fue Pablo apartado? Desde el vientre de la madre. Y entonces, ¿por qué
Jesús se le revela. Se cree que Pablo tenía como 30 o 35 años cuando el Señor se le aparece. Es decir, Pablo es convertido, pongámosle a los 30 años, no más, porque si ya tenía cartas, ya era una autoridad, más de 35, por ahí 35 años tendría. El Señor lo llamó a la salvación desde el vientre, ahora nosotros, desde antes de la fundación del mundo, en el decreto. Pero el Señor, y lo llamó a ser siervo, y él dice, desde el vientre de mi madre. Lo que él está diciendo es, me llamó antes de que yo naciera. Pero entonces, ¿cuándo se llevó efectivo ese llamamiento? En Hechos capítulo 9, el día de la conversión. En el día de la conversión es que él recibe el llamamiento del Señor a la salvación, y ahí recibe el llamamiento del Señor al servicio. Por eso él dice aquí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cómo lo llamó? Por la pura gracia. Yo no sé si usted entiende ahora por qué en Filipenses capítulo 3, después de que él saca sus credenciales, luego él dice esto: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por basura, y las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y luego dice, quiero ser hallado en él, no teniéndome injusticia que es por la ley. Es decir, si se tratara de la justicia por la ley, yo soy irreprensible. Eso era lo que creía él. Y le voy a decir más o menos qué es lo que Pablo está diciendo. Si fuera por la justicia de la ley, yo soy irreprensible. ¿Sabe por qué él sería irreprensible? Como muchos hoy día se ven irreprensibles. Se miran en los 10 mandamientos y dicen, yo los he cumplido todos. Pero es de esta manera. Pablo pudiera decir, yo jamás he adulterado, porque jamás me he acostado con una mujer que no era la mía. Pero cuando el Señor le aplica la ley espiritualmente, le dice, usted no miró a la vecina con ojos codiciosos. Ay, sí. Ah, que usted adulteró. Jamás he robado. Ah, ¿no? Y usted no le robó tiempo a su jefe que tenía que trabajar 8 horas y ese día usted salió más temprano, llegó más tarde y marcó. Y comienza a hablar qué es el robo. Cuando comienza a aplicar la ley, ¿sabe cómo queda Pablo? En ceros. Todos nosotros, si aplicáramos la ley de Dios, los mandamientos, quedaríamos en cero. ¿Qué no se trata? Mi esposa está aquí, a ella le costaba cuando comenzamos a aprender esto. Porque una vez estábamos hablando y con un pastor al punto que llegaba a decir, es que aún las mujeres son acusadas de adulterio. Me acuerdo de mi esposa que decía, yo no he adulterado con nadie. Pero la pregunta sería, ¿ah, sí? Y de pronto no codició de pronto a alguien por ahí, no miró de pronto a alguien y dijo, y como que tuvo algo. Entonces sí. ¿Se da cuenta? El galán de la novela, cayó Ana, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a aplicar la ley de Dios de una manera espiritual a nuestras vidas, hermano, mire. Ahora, Santiago dice en Santiago capítulo 2 que si alguien guarda la ley perfectamente, eso es irreprensible, pero ofende en un punto de la ley, dice que se hace culpable de todos. En otras palabras, si yo no adultero, yo no robo, yo no atraco, pero envidio las cosas del vecino, usted pasa y ve ese carro y dice, ay, yo quisiera tener un carrito igualito, ay, ese vecino, qué suerte. Ya envidió lo del vecino. Dice Santiago, tuvo envidia por ese vehículo del vecino, usted no adulteró, usted no robó, no mató, pero ya se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque la ley es tan perfecta que el Señor exige perfección. Así que Pablo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yo, en la ley, yo pudiera ser perfecto, pero cuando me doy cuenta que no, y que entonces es la gracia de Dios, por eso él dice aquí, cuando Dios me llamó del vientre y me apartó, me llamó por su gracia, es decir, nada en mí, porque la ley yo no la pude cumplir. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarle a los de Galacia, porque los judaizantes estaban diciendo, no solo Cristo, la gracia sí, pero no solo Cristo, más lo que usted puede hacer. Hermano, el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, la que predica el apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo, ¿sabe cuál es? Salvación únicamente por la gracia de Dios, no por nada de nosotros. Tú y yo no aportamos nada para la salvación, por eso se llama la gracia de Dios. Entonces él dice acá, cuando agradó revelar a su Hijo en mí, y esto es muy importante entonces, porque el Señor tiene un tiempo, no se asuste hermanos,
hablando de la providencia de Dios. Nosotros quisiéramos que nuestros familiares, nuestros vecinos, quisiéramos que la iglesia en Tuluá creciera rápido, con más personas fueran salvas. Pero sabe, las personas van a ser salvas en el tiempo de Dios, como lo hizo con el apóstol Pablo. En el tiempo de Dios. Cuando Dios, se llama gracia irresistible, cuando Dios en el tiempo decide salvar a ese que escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, me llamó desde el vientre, pero el día que Dios le agradó, ese día esa persona no podrá resistir y caerá de rodillas ante el Señor, pidiendo gracia y pidiendo misericordia, como lo hicimos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos orando y sigamos predicando el Evangelio. Entonces, cuando agradó al Señor, que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, Él sigue diciendo, para que yo le predicase entre los gentiles. Recuerden que Pedro fue el apóstol a los judíos y Pablo, apóstol a los gentiles, lo dice otro pasaje. Cuando Dios le agradó eso, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando el Señor se le presenta, yo no voy a consultar con hombres, está hablando aquí de los apóstoles. Ni subí a Jerusalén, verso 17, a los que eran apóstoles antes que yo. Esto es importante, porque Pablo dice, yo no fui a Jerusalén donde estaban los apóstoles que eran, ¿qué? Antes que yo. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol. Yo no fui donde los apóstoles que eran antes que yo. Pablo reconoce a los 12 apóstoles, pero él también se reconoce como apóstol, antes que yo. Está diciendo, yo soy un apóstol. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y hermano, esto es en silencio. Solamente Pablo dice, fui a Arabia, volví a Damasco, parece que fueron 3 años, dice el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora vamos a ver qué pasó. Pero esos 3 años que están ahí, parece ser que ahí fue donde fue el tercer cielo. Hermano, yo quiero que pensemos en esto. De verdad, Pablo no necesitaba un maestro, porque Pablo conocía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno, hermanos, de tipologías, de profecías y de promesas de la venida del Mesías. Así que cuando a Pablo se le abre el corazón y él nace de nuevo y quiere el Espíritu Santo, ya está. Conociendo el Antiguo Testamento, lo único que tiene que hacer el apóstol Pablo es coger y cuadrar las cosas. Y entonces comienza a mirar y el Espíritu Santo le va enseñando, mire, ¿por qué la iglesia así? Porque acá dice el antiguo pacto, y él comienza ahí, claro, ahora entiendo. Yo me imagino a Pablo, claro, está clarito, ahora entiendo, aquí está. Y entonces, ahí es donde él recibe la revelación del Evangelio. No necesitó de un maestro, no necesitó de los apóstoles. Sin embargo, él va a Jerusalén, como dice aquí, verso 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Recuerde que Pedro, el Señor le dio las llaves a Pedro para que abriera el Evangelio, y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto permaneció? 15 días, pero miren lo que dice. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Ahí Jacob, hermano, ya es una pieza clave. ¿Se acuerda que Jacob, el hermano del Señor, en el ministerio de Jesús, no creyó en él? Este Jacob que está aquí es el mismo Santiago, quien escribe la carta de Santiago. Y él fue una columna tremenda en la iglesia primitiva. Y Pablo dice, yo fui, me encontré con Pedro, estuve 15 días con él, tal vez preguntándole, no sé. No vi a ningún otro de los apóstoles, solamente a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, verso 20, he aquí delante de Dios que no miento. Es decir, Pablo está diciendo, y otra vez cuando él dice, no miento, y pone a Dios por delante, es para que tengan seguridad de que lo que está diciendo es verdad. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Luego dice, 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. No lo conocían. Dice, no, solamente había algo que decían, le oían decir, versículo 23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, eso era el dicho que estaba por todos lados regado, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
En todo esto lo que Pablo está hablando es su conversión. Pero entonces, hermano, en 10 minutos que me quedan, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 26. Porque en Hechos capítulo 26, que lo tenía en mis notas, pero como se nos fue la luz a los hermanos de YouTube, se nos fue la luz y perdimos aquí todo. Él comienza a dar el testimonio y voy a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 26, versículo 1, porque aquí vamos a ver al apóstol Pablo dando el testimonio que lo acreditan a él para ser un apóstol de Jesucristo. Dice entonces Agripa, dijo a Pablo, Hechos 26, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí comienza. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Está bueno. Ahora, y por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Luego dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y ahora comienza a hablar acerca de su vida. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Como un buen fariseo, celoso de la doctrina, como ya lo digo en la carta de Gálatas, celoso de los judaizantes. En otras palabras, le está diciendo, mire judaizantes, yo ya pasé por ahí. Ustedes ahora están defendiendo a los judíos, las enseñanzas de los judíos. Yo fui primero. ¿Cómo decimos por ahí? Cuando ustedes van, yo ya vengo. Eso es lo que les está diciendo. Yo fui fariseo, más que ustedes. Entonces dice, yo ciertamente he creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, Pablo estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Y dice, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué? Este es Pablo. Este era Pablo antes de ser cristiano. Forzó a los cristianos a blasfemar. ¿Usted sabe qué es eso? Dice que los castigó, los forzó a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Uno se aterra, hermano, porque el mayor enemigo del cristianismo, el Señor lo convierte ahora en el mayor amigo. Por eso, hermano, puede ser una persona, puede ser el más matón, el más violador. Obviamente a nosotros nos puede ser el homosexual más homosexual, la lesbiana más lesbiana, qué sé yo, hasta dónde puedo llegar. Pero cuando Dios, hermano, mete la mano, cambia totalmente a esa persona para hacer una nueva vida en Cristo. Por eso no se deje engañar con el cuentico de que el amor de Dios es tan grande que Él ama a los homosexuales y los acepta así como son. Y como decía alguien estos días que escuchaba por ahí, un homosexual cristiano, supuestamente, y que él iba a llegar a la presencia del Señor y que a él le iba a permitir en la eternidad seguir siendo homosexual. Si un homosexual se convierte, su vida totalmente cambia. Porque si Pablo era perseguidor de la iglesia y fue convertido, su vida cambió ahora para ser amigo de la iglesia y defender la iglesia y aún dar su vida por la iglesia. Si un borracho, hermanos, el Señor lo cambia, ya no tomará más.
Si un drogadicto, el Señor viene y lo regenera, no será más drogadicto. Si una persona con problemas en su matrimonio, el Señor cambia, ya no tendrá más problemas, los cambiará. Ahora el versículo 12 dice: ocupado en esto, Pablo, yo iba a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, ese era yo, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Note, y entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, note cómo él toma el testimonio de una vez, que le dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y ahí está relatando la conversión, pero luego el llamado que Dios le hace, que lo está relatando en Gálatas. Déjenme termino aquí con estos dos versículos: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Vio? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Los libro de ellos, pero los envío a ellos. ¿Para qué los envío a ellos? Y este es el punto: para que abra sus ojos. Es decir, Pablo, los ojos le fueron abiertos, ahora él tiene que ir a abrirlos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo estaba en las tinieblas y fue convertido de las tinieblas a la luz, y ahora esa es su misión. Y de la potestad de Satanás a Dios. Pablo fue convertido de la autoridad del diablo a la autoridad de Dios, y ahora Dios lo envía para que convierta gente de las potestades del diablo a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, hermanos, no tenía la herencia, no tenía el perdón de pecados, pero ahora en la conversión él fue perdonado, tuvo la herencia. Dios lo llama, lo comisiona para que vaya ahora a los gentiles y los haga convertir y reciban el perdón de pecados. En estas tres cosas que narra en el capítulo número 1 de Gálatas, que leímos esta tarde hace poco, Gálatas 1 del 11 al 24, donde él saca sus credenciales para demostrar a los de Galacia que él es un verdadero apóstol. Él dice: yo soy apóstol, primero porque soy siervo de Jesucristo y no de los hombres. Yo soy apóstol también porque fui comisionado por él, yo fui llamado por él, recibí el evangelio de él, no de los hombres. Pero luego, tercero, yo soy un apóstol de Cristo porque ustedes saben quién era yo antes. Es decir, antes yo estaba en contra de Cristo y de la iglesia, eso ustedes lo saben. Pero soy apóstol de Cristo porque él se apareció, me convirtió, cambió mi vida, y ustedes lo saben. ¿Cómo lo saben? Número 5, porque ahora yo sirvo al Señor, porque ahora traigo el evangelio de la gracia, y esto es algo público, esto yo no lo inventé, ustedes conocen mi proceder. Por eso dice que cuando él fue a Jerusalén, cuando comenzó, algunos inclusive lo iban a matar. En Damasco, uno lo encuentra en Hechos capítulo 11, dice que él se quedó en Damasco un tiempo, pero él tuvo que correr, y los apóstoles tuvieron inclusive que bajarlo por una ventana porque lo iban a linchar. ¿Por qué lo iban a linchar? Porque muchos decían: ¿Pablo convertido? No, él no es convertido. Y los judíos dijeron: este que lo enviamos a que persiguiera a la iglesia, los cristianos dudaban, y los judíos dijeron: este se volvió, vamos a matarlo entonces. Y por eso tuvo que correr y se fue para Jerusalén. Y cuando llegaba a Jerusalén, lo miraban de lejitos. Dice que tenían miedo de él, porque es que ya había matado, o por lo menos había atestigado contra mucha gente para que los mataran. Y inicialmente no creían, por eso Bernabé tuvo que meter la mano y ir y traerlo y decirle y presentarlo, y como que Bernabé fue el que ayudó a Pablo a salir de todo eso. Pero el testimonio de Pablo, de su vida antes de su vida cuando recibe a Cristo y su vida ahora después de Cristo, son credenciales que él está presentando a los de Galacia para decirles: yo soy un apóstol de Jesucristo. Es decir, si ustedes pueden reconocerlo, entonces no van a rechazar el evangelio. Y esto es muy importante, hermanos. Nosotros creemos en la sola escritura,
Y parte de creer en la sola Escritura es creer que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a estos instrumentos que Dios usó, Dios mismo le dio la palabra. Esto no fue un invento de los profetas, esto no fue un invento de los apóstoles, sino que Dios le dio la palabra. Así que este no fue un invento. La carta a los Gálatas no es un invento de Pablo, sino que Dios le dio esa palabra y por eso él pudo escribir su santo evangelio. Y así es como él se presenta y él va a seguir defendiendo su ministerio en el capítulo 2. Vamos a esperar llegar allá. Pero él se toma todo el capítulo 1 y casi todo el capítulo 2 para defender su ministerio, para que la iglesia, las iglesias de Galacia comprendan de que él es un verdadero apóstol de Cristo, porque si ellos entienden que él es un verdadero apóstol de Cristo, entonces ellos van a recibir el evangelio como palabra de Dios. Pero si ellos dudan por un instante de que Pablo es apóstol de Cristo, obviamente van a dudar de la predicación del evangelio. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el evangelio y no dudamos. Creemos que Dios lo dio a sus apóstoles, les dio la palabra, y lo que ha quedado en el canon, es decir, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que es la Escritura, fue inspirada por Dios. Amén. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, trabajó en ellos para darle la palabra. Y eso es lo que dice Pablo: yo recibí la palabra por revelación, porque soy un apóstol de Cristo. Bueno, esta era la palabra que tenía para hoy. Vamos a orar, hermanos.